Buenos días. Autoridades, señoras, señores. Bien, en nombre de Nueva Economía Forum, les doy una vez más la bienvenida a esta tribuna de Andalucía del Fórum Europa, que se organiza con la colaboración y además el patrocinio de Asisa y de Vodafone. Hoy tenemos el placer de contar con las intervenciones de las secretarias generales de los sindicatos UGT y comisiones obreras en Andalucía, doña Carmen Castilla y doña Nuria López, respectivamente. Vamos a abrir este turno de palabra inicial con la secretaria general de UGT en Andalucía, doña Carmen Castilla. Adelante, la tribuna es suya. Bien, muchas gracias, Mar. Buenos días a todos y a todas. Quisiera, en primer lugar, agradecer al Fórum Europa su invitación para estar hoy aquí. Es la tercera vez que estoy con ustedes en este enclave tan bonito para hablar y compartir, como no puede ser de otra manera, cuál es la realidad sociolaboral que tenemos actualmente en nuestra querida tierra, en Andalucía. Quiero agradecer a los miembros del Gobierno andaluz que hoy están aquí con nosotras, con mi compañera y amiga secretaria general de las comisiones obreras, Nuria López, que compartimos por primera vez foro, dos mujeres al frente de las dos organizaciones sindicales más importantes, no solamente de Andalucía, sino de España. Gracias al defensor del pueblo andaluz, a la presidenta del Partido Socialista en Andalucía, al delegado del Gobierno, Antonio, muchas gracias, al representante de los partidos políticos, que hoy me consta que están aquí, Antonio Maillo, Lole, gracias de verdad de corazón por estar con nosotros. También sé que está ahí una amplia representación del tejido empresarial andaluz y de la universidad. Por eso quiero daros las gracias de corazón, amigos y amigas, por compartir con nosotros esta mañana. Y como el tiempo es importante en nuestras vidas, voy a intentar contextualizar mi intervención, que creo que primero sería necesario que hiciéramos un breve repaso a la situación actual en la que nos encontramos, tanto la ciudadanía en general como la clase trabajadora en particular. Así entenderán ustedes que en esta nueva etapa donde tengo el honor de liderar este gran sindicato en Andalucía, proponemos día a día una serie de iniciativas para intentar crecer como organización y dar y aportar una serie de soluciones. Me van a permitir que empiece por un análisis del mercado laboral y cómo lo vemos desde nuestra organización. En Andalucía es cierto que, igual que en el resto de España, se está creando empleo, pero se está haciendo a un ritmo que es del todo insuficiente para hacer frente a una dramática situación en la que atraviesa la economía andaluza. Además, las características fundamentales de ese empleo que se está generando es temporal y parcial. Les voy a dar un dato. Del 95% de los contratos que se firman en Andalucía, 95 son de carácter temporal. El 25% no llega a final de la semana y el 40% ni tan siquiera llegan al mes. Tenemos una tasa de pobreza y exclusión del 40%. 3 de cada 4 hogares andaluces manifiestan dificultades para llegar a final de mes. Y miren, vamos a hacer una pequeña retrospectiva. A mediados del 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria de la crisis económica y financiera, no hace falta que se lo recuerde, Andalucía contaba con 3.257.700 ocupados. Si nos vamos al trimestre más negro de la economía andaluza, que fue el primero, según la encuesta poblacional activa, el primero del trimestre del 2013, teníamos 2.547.500 ocupados. Es decir, durante la crisis se perdieron más de 700.000 puestos de trabajo en Andalucía. Ya hemos recuperado parte, es cierto. Hemos recuperado más de 400.000 puestos, pero aún nos falta por tener esa cifra de ocupación previa a la crisis económica y financiera. También nos preocupa pues, todos los hogares que tienen todos sus miembros activos en paro. Esos hogares ya llegan a las 346.200 familias. Esa es la realidad. Pero además existe otra realidad concomitante, que es la situación de pobreza energética. Algo que las administraciones no han podido o no han sabido darle solución. En los meses de septiembre y octubre, recuerden el día 23 de octubre, entre 7 y 8 de la tarde, el precio de la luz se multiplicó por 25 respecto
al precio que se pagaba esa misma mañana. Es decir, llegó el megavatio hora a 182,5 euros. Muy parecido a aquel 25 de enero en plena ola de frío. Esta vez ha sido la sequía ante la ola de frío. Por ello, desde la Unión General de Trabajadores en Andalucía exigimos con urgencia un cambio de modelo para fijar los precios de la luz tanto a industria como a particulares. Tenemos un modelo que se permite especular con un bien que debería ser tratado como estratégico, no solamente para las familias, para las economías domésticas, también para la industrialización. Pero, por ello mismo, la principal característica que también tiene el empleo, que nos han escuchado ustedes al principio, no solamente es la temporalidad, también es la parcialidad. Del todo, contratación involuntaria, aceptada por los trabajadores ante la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo a jornada completa. Según Eurostat, el pasado año, el 62% de los ocupados a tiempo parcial se encontraban en esa situación. Nadie puede negar la relación de algo que igual algunos compartiremos y otros no. Desde nuestra organización entendemos que las dos últimas reformas laborales han tenido un impacto directo en esa precarización del empleo. En otro orden de cosas, la reducción del paro no solamente está haciendo por la creación de empleo, también por una disminución de los ocupados. ¿Y saben por qué? El envejecimiento de la población, con lo cual se accede a la jubilación, el irse a la emigración a otros países para buscar una ocupación, el efecto desánimo de llevar mucho tiempo apuntado a las listas del paro y no conseguir un empleo, todo eso hace que la lista o el número total de ocupados haya bajado. Otra de las circunstancias más negativas es el paro de larga duración. El desempleo se ha hecho cada vez más estructural. Y miren, actualmente esa cifra sube de más del medio millón de personas. Medio millón de personas desempleadas y muchos de ellos ya sin ningún tipo de cobertura. Por ello, creemos que es necesario la formación. En UGT Andalucía somos conscientes de la necesidad de la cualificación de los trabajadores dentro de la estructura sociolaboral de Andalucía y de la necesidad de un continuo aprendizaje para dar respuesta a los cambios económicos y sociales. La formación profesional para el empleo es una herramienta fundamental para potenciar y reforzar la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras. Y miren, como sé que hay muchos empresarios, les voy a hablar de algo que ustedes ya conocen. Muchos de los problemas que tiene la economía andaluza para generar empleos, especialmente el empleo de calidad, que es al que nosotros nos referimos, encuentran su principal justificación en el seno del tejido productivo en Andalucía, que aproximadamente es un 95% son pymes. La dificultad para acceder a las economías de escala, a los créditos, así como las tradicionales bajos niveles de competitividad, por desgracia, hacen que muchos proyectos emprendedores andaluces no superen el 5º año de vida y que de esta forma repercutan negativamente sobre la generación y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo. Y miren, solamente les pido algo desde nuestra organización. Hay que desterrar la idea de que los trabajadores no pueden verse únicamente como un coste, sino como un activo más de la empresa. La experiencia ha demostrado en innumerables ocasiones que unas condiciones de trabajo de calidad generan la paz social. Sí, ese concepto tan premiado y tan denostado algunas veces. Generan la paz social y el buen ambiente del trabajo del que precisa toda empresa para mejorar competitivamente y de esta forma asegurar su viabilidad futura en una economía globalizada. Y miren, tampoco me puedo olvidar de algo muy importante y además que hemos visto en las noticias recientemente, de las mujeres andaluzas, de la brecha salarial. No menos dramática es la situación que están atravesando las mujeres trabajadoras andaluzas. La crisis provocó que las mujeres vieran empeorado tanto sus condiciones de trabajo como su posición general en el seno del mercado laboral, dando al traste con muchos de los logros obtenidos a partir de la década de lucha por la igualdad laboral. ¿Verdad, querida Micaela? Esa lucha. La reactivación de la economía de los últimos meses, lejos de ayudar a poner fin a esta injusticia social, no está haciendo más que profundizar en las desigualdades. Solo algunas cifras para que tengan de manera esquemática lo que les estoy diciendo. Solo el 38% del empleo que se ha generado es femenino. La temporalidad se ha incrementado en 4 puntos. Las mujeres asumen el 84% de incremento de la contratación a tiempo parcial y el paro femenino se ha reducido 11 puntos menos que el masculino. La Comisión Europea dio a conocer la semana pasada la brecha salarial en el conjunto de la Unión Europea.
que pone de manifiesto que desde el 3 de noviembre y hasta final de año las mujeres europeas trabajamos gratis. Y eso así a pesar de que la brecha en el conjunto de los 28 países de la Unión Europea ha disminuido del 16,7 al 16,3, según los últimos datos publicados. El caso de España es que las mujeres trabajamos gratis desde el día 8 de noviembre hasta final de año, igual que el año pasado. En España triplicamos la brecha salarial de Italia, Luxemburgo y Rumanía. Y por ello, las españolas, andaluzas, porque estamos hablando de Andalucía, trabajamos el triple de días gratis que las trabajadoras luxemburguesas, italianas y rumanas. Por eso, desde UGT Andalucía exigimos una ley de igualdad salarial y por segundo año consecutivo lanzamos la campaña Yo trabajo gratis. Y miren, no solamente es por el salario, que también es menor, y por las características del empleo que ya hemos dicho que se caracteriza por la temporalidad y la parcialidad, también va a afectar en su posterior jubilación. Y podemos seguir el ejemplo de Islandia. En Islandia salió publicada una noticia en marzo que se ha puesto ahora de actualidad. El Gobierno islandés va a sacar una ley, va a promulgar una ley que se pondrá en marcha en el 2020 con el objetivo de eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres en 2 años, para el año 2022. Estaremos pendientes. Hagamos un poquito de benchmarking, que yo creo que eso es bueno también. Desde UGT Andalucía seguimos al Gobierno para que se activen todos los mecanismos para hacer cumplir la Constitución española en sus artículos 9 y 14, ¿verdad? Nuestra querida Constitución, por cierto, una de las mejores constituciones, sin duda alguna. Otra de las lacras con las que tenemos que luchar es la violencia de género. Además, es muy importante que las víctimas de acoso laboral y por razón de sexo tengan los mismos derechos que las víctimas de violencia de género. Respecto a las pensiones, un breve apunte. Me gustaría profundizar más en este tema, pero el tiempo, como les digo, es corto. Hay que fortalecer el sistema público de pensiones. Como dato a tener en cuenta, casi 1,5 millones de pensionistas cobran la pensión en Andalucía. 4 de cada 10 hogares es su única fuente de ingreso. Por ello es importante que hay que afirmar que es viable el sistema público de pensiones, que no es un problema de gasto, que es de ingreso, ni tampoco es un problema de envejecimiento de la población, porque realmente tenemos una cifra muy parecida a la media de la Unión Europea, así que no es un concepto demográfico. Nosotros proponemos reforzar el Pacto de Toledo, derogar el índice de revalorización, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, establecer un impuesto directo progresivo que asegure la sostenibilidad del sistema público de pensiones, subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. Luego les daré la cifra de impacto sobre la seguridad social simplemente con esta sola medida. Miren, algo que dijo mi secretario general confederal y parece que hizo un poco de gracia, pero luego, como lo dijeron otros economistas de alto prestigio, pues no era tan gracioso. La robotización y la inteligencia artificial que eliminan puestos de trabajo tienen que pagar impuestos. Y ahora ya paso al modelo productivo. Una vez analizada la situación laboral de nuestra tierra, creo que es imposible no hablar del modelo productivo. Andalucía, mejor que nadie, sabe cuáles son las dramáticas consecuencias que se desprenden de un modelo productivo basado en actividades de poco o nulo valor añadido. Durante 14 años consecutivos estuvimos creciendo a unos ritmos superiores a las regiones más avanzadas de la Unión Europea y creyéndonos que eso era suficiente para alcanzar en términos de convergencia real. Desgraciadamente, el sustento principal de aquellos años de bonanza fueron el boom inmobiliario y el consumo interno. La experiencia empírica nos ha vuelto a dar la razón, en el sentido que por activa y por pasiva, durante aquellos años tuvimos que aprovechar el momento de cambiar nuestro modelo productivo. Un cambio profundo, con las mayores garantías, por si viene otra crisis muy característica del modelo capitalista en el cual estamos. Y, por ejemplo, en el sector agrario, que está aquí el consejero de Agricultura. Tradicionalmente, el desarrollo de este sector ha estado vinculado al crecimiento de la economía andaluza. Para nuestro sindicato, la importancia relativa no solamente es por su impacto en el Producto Interior Bruto y por su impacto en la generación de empleo, sino también porque el sector agroalimentario en su conjunto es uno de los principales instrumentos que manejamos a la hora de continuar avanzando con una serie de objetivos sociales y medioambientales, básicos de la sociedad de futuro que queremos. Fija la población al territorio, defiende el medio ambiente y la cohesión social y territorial, la mejora de la salud y la seguridad alimentaria. Pero para asegurar la viabilidad futura de este sector, así como avanzar en la contribución del mismo a la mejora de los principales problemas por los que atraviesa el mercado laboral andaluz, desde UGT Andalucía creemos que es necesario incrementar la dotación presupuestaria al Plan de Fomento de Empleo Agrario y articular un plan de fomento de empleo agrario con carácter extraordinario que compense la pérdida de empleo entre los trabajadores eventuales agrarios. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado las pérdidas que probablemente haya en
un alimento como la aceituna de mesa. El pasado viernes se anunció el compromiso del Gobierno de España para volver a reducir el número de peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario. Si, como es previsible, la campaña agrícola se ve afectada por la sequía, desde UGT tenemos claro que hay que exigir la condonación de los jornales ante el problema de sequía y pedir más inversión hidrográfica porque tenemos un problema de sequía. Probablemente la pérdida de producción en el olivar se estima entre el 30% y, en los peores casos, el 50%. Por lo tanto, hay que ir más allá de la reducción de peonadas, como se ha hecho en otras ocasiones, de 35 a 20. Y también nuestro sector industrial, tan importante, ¿verdad? Es importantísimo el modelo productivo, donde tenemos que haber más inversión en ese modelo con más innovación. Y miren, hay un efecto positivo que tiene la industria y es un efecto que a lo mejor no ha sabido ser vendido de buena manera. Desde el punto de vista de las condiciones laborales, el índice de afiliación y de presencia sindical en las fábricas industriales permite habitualmente que los trabajadores de este sector disfruten de unas condiciones laborales más beneficiosas y de unas retribuciones salariales más altas. Por eso, hace poco firmamos el Pacto por la Industria, creo que ha sido uno de los pactos más importantes que debemos de poner en marcha, pero tiene que ser entendido como un fin en sí mismo, no puede ser entendido como un fin en sí mismo, sino como un paso más a la necesidad de dotarnos de un esqueleto de medidas políticas y que todos, de manera coordinada y consensuada, lleguemos a que nuestra tierra tenga un desarrollo industrial justo. Y también tenemos otro de los sectores más influyentes, el de servicios. La economía andalucía está tremendamente terciarizada. Tanto es así que en la actualidad el sector servicio engloba más del 75% de los ocupados y su aportación al PIB se sitúa por encima del 60% del conjunto de la economía andaluza. Y también el turismo, ya les digo de pasada, importantísimo. No nos podemos quedar en el mejor año en cifras macroeconómicas del turismo. Tenemos que reforzar los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras que están haciendo su labor en un sector tan importante y tan emergente y con un impacto tan directo en el Producto Interior Bruto. Y es fundamental el establecimiento de un sistema objetivo de reconocimiento que me consta que está en marcha de las empresas que apuestan por la excelencia turística, por la sostenibilidad integral y por la generación de empleo de calidad. Y otro también es la construcción y los servicios públicos, importante el sector público, los empleados públicos en su conjunto, independientemente de la Administración a las que pertenecieran, lo saben, que ha sido uno de los colectivos de trabajadores más afectados por la crisis económica y, sin duda, los que se han visto obligados a soportar los costes de una crisis generada en el sector privado y no bien gestionada desde el sector público. En este sentido, muchos han sido los derechos laborales y económicos que han visto eliminados a estos trabajadores y cuya recuperación es una prioridad absoluta para nuestra organización sindical. Entre ellas, y como sé que hay representantes del Gobierno central, pedimos desde la UGT Andalucía levantar la suspensión cautelar de las 35 horas. Además, es necesario el incremento de las ofertas públicas de empleo. Las plazas de promoción interna presupuestadas deben ampliarse, porque aquí hay forma de dar la respuesta a la reivindicación sindical en esta materia, y el hecho que prácticamente no se hayan ofertado en los últimos 6 años. También tenemos que abandonar la tasa de temporalidad en lo público. Y miren, un tema que no quiero olvidarme y quiero recalcar. Desde nuestra organización estamos muy preocupados por lo que más nos preocupa es la siniestralidad laboral. La siniestralidad laboral ha desplegado sus efectos negativos de una forma violenta, sobre todo debido a la ausencia o poca presencia de la cultura preventiva en el sector, unido a la estacionalidad, la temporalidad y al ritmo de trabajo a destajo. 93 accidentes mortales lo que llevamos de año. Les hablo de 3 sectores. Sector agrario, tenemos también que está muy motivado por el tema de la obra de mano rotativa, con una marcada eventualidad y estacionalidad y con una media de edad avanzada de los trabajadores. Por eso exigimos un plan de choque por parte de la Administración para cesar esta lacra. No se puede permitir esta situación en una sociedad como la nuestra. Andalucía debe de disminuir de una forma importante el número de accidentes mortales y también tenemos que tener unidades básicas de salud para detectar las enfermedades profesionales. Es inadmisible que, por ejemplo, en Navarra se detecte una enfermedad profesional por 236 afiliados a la Seguridad Social. En La Rioja, por cada 293. ¿Saben en Andalucía cuántas? Por cada 3.928.
Hasta la mitad de octubre se han producido 2 accidentes mortales por semana en nuestra comunidad. Como les decía, 3 sectores. Agrario, un 18% el aumento, en el caso de la industria, un 8% y en el caso de la construcción, un 19%. Y miren, no voy a hablar de presupuesto porque ya no comparecimos la semana pasada ante la sede del Parlamento, pero importantísimo ya para terminar, espero no haberme pasado mucho, la importancia que tiene para nosotros la negociación colectiva, nuestra herramienta para introducir las mejoras dentro de los convenios y así impacta directamente no en la calidad de vida de los ciudadanos y de los trabajadores en su conjunto. Tenemos una campaña puesta en marcha desde la Unión General de Trabajadores a nivel confederal, ponte a 1000. Ningún convenio. Javier, querido Javier, gracias por estar aquí, no te he nombrado antes, amigo, ningún convenio por debajo de 1.000 euros. Ese es nuestro objetivo en nuestras relaciones con la patronal a nivel estatal y yo estoy convencida de que por parte de la patronal andaluza también lo pueden compartir. El salario mínimo interprofesional, también subirlo hasta 1.000 euros. Cuando terminemos esta legislatura, ahora están en 707,7 euros, llega a 1.000 euros al final de la legislatura, porque tiene un impacto importante, como he dicho antes, en la caja de la Seguridad Social. ¿Saben ustedes cuál es el salario más frecuente en España? 933 euros mensuales en 14 pagas. Ese es el salario más habitual. Por lo tanto, nuestro país, por la devaluación salarial y por otros motivos, es el país que tiene los salarios más bajos por detrás de Rumanía y Grecia. Está subiendo el PIB, se están subiendo los beneficios empresariales, ya es hora de que los trabajadores que también contribuimos a la generación de esa riqueza sea, por supuesto, ya llevado a cabo. Y miren, para terminar, creo que los sindicatos tenemos muchas herramientas, que somos muy importantes en la sociedad, no solamente para la clase trabajadora, sino para la ciudadanía en su conjunto. Sabemos establecer diagnósticos, también proponemos medidas, tenemos un montón de campañas puestas encima de la mesa para poder resolver los problemas de la clase trabajadora, no solo en Andalucía, que es mi campo de competencia, sino en el resto del territorio estatal. 130 años de historia nos avala la Unión General de Trabajadores. Y todos, si nos ponemos juntos a trabajar, todos los que estamos hoy aquí, que representamos a la sociedad andaluza, partidos políticos, empresariales, universidad, sindicatos, si todos nos ponemos a trabajar conjuntamente, les puedo decir que lo difícil se puede hacer fácil. Y me despido con una frase de Albert Einstein, que es muy facilita. Dice, la vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio tienes que pedalear hacia adelante. Pedaleemos todos juntos. Seguro que Andalucía nos lo agradecerá a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, señora Castilla. Y es el turno ahora de la Secretaria General de Comisiones Obreras en Andalucía, doña Nuria López. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación que nos realiza Foro Nueva Tribuna para participar en este espacio de debate y de actualidad. Y también, como no, a los patrocinadores por su apuesta por este tipo de actos. Realizar un agradecimiento especial a todos y a todas las personas que estáis en esta sala, representantes de instituciones andaluzas, miembros del Gobierno andaluz, representantes de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, del mundo empresarial y también, como no, compañeros y compañeras de la UGT y de las comisiones obreras. Es muy complejo sintetizar en tan solo 15-20 minutos los intereses que tenemos la clase trabajadora, los problemas a los que nos enfrentamos el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras andaluces y también, por supuesto, las propuestas y las alternativas que desde el mundo sindical, que desde comisiones obreras tenemos. Además, seguramente reiteraré algunas de las cuestiones que Carmen ha planteado. Compartirán ustedes que en estas últimas semanas se ha utilizado la palabra democracia a propósito del conflicto catalán, no en pocas ocasiones. Da la impresión de que desde los distintos agentes políticos y económicos se habla de ella como si fuera algo vacío, sin contenido, o tan solo como si fuera un simple formalismo que hay que cumplir. Esto al movimiento sindical y especialmente a comisiones obreras, que luchó por la conquista de la libertad en este país, nos preocupa enormemente. No debemos olvidar nunca que la democracia es el vehículo a través del cual se sustancia el proyecto colectivo de convivencia. Un proyecto que desde la diversidad establece los mecanismos de solidaridad necesarios para no dejar a nadie atrás en el camino. Por eso entenderán ustedes
que para Comisiones Obreras no estamos ante un simple debate de modelo de articulación territorial del Estado, sino que nos encontramos ante un debate más profundo, más de fondo y más de calado. Para Comisiones Obreras, el núcleo del conflicto se ancla en la enorme situación de desigualdad, de empobrecimiento, de precarización y de pobreza que está sufriendo la clase trabajadora y sobre la que se está asentando la salida de la crisis en este país. Esas son para Comisiones Obreras las verdaderas causas que lastran nuestra convivencia. Durante estos años de crisis hemos asistido a enormes cambios y se ha extendido a una gran velocidad las políticas más neoliberales y proclives al capital. La globalización salvaje, el uso malintencionado de las nuevas tecnologías, de los avances tecnológicos, el Internet, en lugar de mejorar los derechos y extender la igualdad, han servido para favorecer la descentralización y fragmentación productiva, la desregulación y la reducción de la capacidad del Estado. También ha aumentado la precariedad, la aparición de una población trabajadora más diversa y heterogénea y la explotación de los recursos naturales sin control. Durante estos años, además, la Europa que enarboló la bandera de la solidaridad y de las personas se ha ido alejando cada día más del proyecto social que llevó a su constitución. Políticas de austeridad a ultranza para gestionar la crisis, cierre de fronteras y la negación de una política de acogimiento a las personas refugiadas en coherencia con los derechos humanos son muestra de ello. En España, estas políticas de gestión injusta de la crisis que se vienen llevando a cabo desde el año 2010 han sido especialmente gestadas por el Partido Popular a través de los distintos planes de ajuste, de austeridad, de las reformas educativas, de las privatizaciones sanitarias, desde el mantenimiento de la atención a la dependencia o la asfixia y colapso del sistema público de pensiones con la reforma del año 2013. Los trabajadores y las trabajadoras hemos sufrido dos reformas laborales, especialmente intensa la del año 2012 durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Esta reforma laboral ha sido la piedra angular no solo para intentar acabar con el movimiento sindical de clase confederal, porque con los corporativos a los cuales ha patrocinado, sino que ha sido la causante del aumento de la pobreza y del fomento de la desigualdad en nuestro país. En nuestra tierra, en Andalucía, nos encontramos con unas cifras escalofriantes. 1 millón de personas en paro, más de 400.000 personas sin ningún tipo de cobertura. Ocupamos el furgón de cola de España en relación al empleo. Una precariedad constante y disfrazada de temporalidad, de inestabilidad, de alargamiento sistemático de jornadas, de fraude, de aumento de ritmo e intensificación del trabajo. Asistimos además a un aumento también de la brecha salarial para las mujeres andaluzas que supera el 25%, fomentado principalmente por la contratación temporal y por el contrato a tiempo parcial obligado, que no deja de ser una trampa de precariedad para nosotras. Encontramos un paro juvenil que ronda una tasa del 40% y que aboca a las personas jóvenes al fomento del emprendimiento suicida y a nulas posibilidades de desarrollo profesional y personal. Andalucía tiene una tasa de pobreza escalofriante, el 32,9%, y afecta a más de 2,7 millones de personas en nuestra comunidad. Y padecemos, como bien decía Carmen, una enorme y negra consecuencia laboral. 90 personas trabajadoras muertas por intentar ganarse la vida y llevar el sustento a su casa, 20 más que el año pasado. Andalucía pierde el tren de la convergencia, no solo con la media europea, sino que nos alejamos peligrosamente de la media nacional. Estos datos deben sacarnos los colores a todos y a todas, sobre todo a quienes han fomentado esta situación. En primer lugar, a los Gobiernos que han puesto en marcha esas políticas de ajuste, de recortes y reformas laborales que han provocado el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de derechos laborales, pero también a una parte del empresariado que ha aprovechado estas armas para sacar ventaja precarizando y provocando una devaluación salarial sin precedentes en nuestro país y generando competencia desleal con aquellas empresas cumplidoras. Llevamos varios años en los que las cifras macroeconómicas apuntan a una mejora de la perspectiva a nivel mundial, española y europea. El Producto Interior Bruto recupera niveles precrisis, las exportaciones se encuentran en máximos históricos, los beneficios empresariales se incrementan por encima del 5%, superando la media europea, y se ha producido una fuerte rebaja de la deuda de las empresas, pasando del 133 al 102% en tan solo 5 años. Ante todo esto, para Comisiones Obreras no es entendible, ni coherente, ni justo que, por un lado, el Gobierno de España, en el plan presupuestario del 2018 remitido a Bruselas, vuelva a recortar el presupuesto para sanidad, para educación, para protección social y políticas de empleo,
Quizás no tengamos presupuestos generales del Estado en este 2018, pero el Partido Popular asienta ya las bases para los nuevos recortes a la mayoría social de este país. Y, por otro lado, nos parece no entendible, no coherente e injusto que se siga impidiendo la tan necesaria e ineludible subida salarial. Las subidas salariales convienen a la macroeconomía, porque la economía funciona básicamente con la demanda, con el consumo de las familias, y este consumo depende de los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras. Esta idea fuerza no solo la decimos desde Comisiones Obreras, sino que ya nadie queda por decirlo. Lo ha dicho la OCDE, lo ha dicho el Banco Central Europeo, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional y lo ha dicho hasta la ministra Báñez, aunque quizás el Gobierno de España debería predicar con el ejemplo y devolver los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos, entre ellos el salario recortado y las 35 horas semanales. Una subida de salarios permitiría aumentar la capacidad de compra de las familias, lo que impulsaría la generación de bienes y servicios por las empresas e implicaría la necesidad de crear puestos de trabajo. Todo ello contribuiría a mejorar nuestras pensiones, reforzando el sistema desde la base vía cotizaciones, pero también mejoraría los servicios públicos y los sistemas de protección, pudiendo poner en marcha la tan reclamada por comisiones por urgente y necesaria renta mínima para poner freno a la alarmante cifra de pobreza y desigualdad. Conseguir entrar en este círculo, sin duda, traerá beneficios para el conjunto de la sociedad y, por supuesto, también para las empresas. Saben ustedes que en comisiones somos defensores de la teoría del ganar-ganar. Los trabajadores y las trabajadoras queremos que les vaya bien a nuestras empresas y que ganen, pero también queremos que esta ganancia llegue a nosotros y a nosotras. Lo demostramos todos y cada uno de los días cuando nos sentamos con las empresas a negociar. Desde comisiones venimos demandando la necesidad de apostar por un nuevo contrato social que permita reconciliar la economía de mercado con el progreso social, con la igualdad de oportunidades y con la democracia. Un nuevo contrato que permita redistribuir la riqueza hacia aquellos colectivos más frágiles y con escasos ingresos y que apuntale la recuperación desde una política fiscal sólida que permita salir de la crisis sin dejar a nadie atrás en el camino. Reconstruir socialmente este país, muy tocado tras la crisis, requiere empezar por la base, requiere empezar por reconstruir el cuadro de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que no olvidemos, somos la inmensa base social del mismo. Por eso pensamos que las empresas andaluzas están obligadas a cambiar el chip, si quieren seguir siendo actores principales en los procesos, recuperando su papel social. Si no lo hacen por esta función, deberían hacerlo al menos por eficiencia económica. La empresa andaluza debe cambiar su mentalidad y modernizarse, superar el modelo dominante de empresa tradicional, jerárquico y de ordeno y mando. Deben transitar hacia un modelo de empresa más flexible, cooperativo y cómplice con sus plantillas, sobre todo porque ya no se sostiene que los trabajadores y las trabajadoras van a ser más productivos con bajos salarios y con contratos precarios. La empresa andaluza, si quiere mejorar su productividad, debe prestar más atención al clima laboral, que no es otra cosa que cuidar y mimar a las plantillas. Y para eso, en Andalucía, deberíamos avanzar hacia una negociación colectiva fuerte de ámbito sectorial, que impida el dumping entre empresas. Deberíamos poder firmar convenios como el de Hostelería de Baleares, que posee una subida salarial del 17% en 4 años. Utilizar con orden y racionalidad la subcontratación para ganar competitividad, sí, pero sin devaluar las condiciones laborales y salariales. Nos gustaría poder hablar de reinversión de beneficios y de cómo afrontar los retos de la industria 4.0 como vía para aumentar la productividad sin la espada de Damocles de los despidos. En comisiones obreras tendemos la mano a los patronales para hablar de todo esto. Los datos antes mencionados ponen de manifiesto que en Andalucía necesitamos recuperar con fuerza nuestra agenda económica y social propia. Necesitamos apostar de manera urgente por el dinamismo de nuestros sectores productivos. La Agenda 1420 sigue sin desarrollarse, o si se hace, se produce de manera unilateral. Comisiones Obreras quiere hablar de qué sectores priorizar, pero también de cómo hacerlo. Debemos hablar de la construcción sostenible para rehabilitar barrios de familias trabajadoras, de cómo cubrir las necesidades de vivienda de nuestra juventud y de cómo establecer el esfuerzo máximo para que las rentas del trabajo que se tiene que destinar al pago de la vivienda no sea prácticamente todo. Necesitamos un turismo sostenible, que no tenga cara B con sus trabajadores y especialmente con sus trabajadoras. La Alianza por el Turismo debe ser el engranaje para ello. Queremos que uno de nuestros principales activos, el campo andaluz,
transite hacia un modelo de desarrollo no especulador y sostenible, donde se reconozca y dignifiquen las condiciones de trabajo de su gente. Comisiones Obreras no se opone a que haya subvenciones a las empresas. Lo que exigimos es que las ayudas que se producen con los recursos de todos y todas se condicionen a que no se explote, a que no se abuse de las personas trabajadoras, a que haya convenios dignos y a que se genere riqueza en nuestros pueblos. Por eso, no se debe perder la oportunidad que ofrece la futura Ley de Agricultura y el Plan Agroindustrial para comenzar con estos cambios. Desde Comisiones Obreras vamos a estar vigilantes y vamos a ser exigentes. Igualmente, nos preocupa la deriva que está tomando el Pacto por la Industria. Sin industria y sin desarrollo sectorial no tendremos empleos que permitan sustentar nuestros servicios públicos y hacerlos más fuertes para garantizar la igualdad de oportunidades del conjunto de la ciudadanía. Pero claro, cuando reclamamos estas prioridades, entre otras, nos encontramos con un proyecto de presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2018 que no responde a lo que los trabajadores y las trabajadoras demandamos y a las expectativas que teníamos. No compartimos que el Gobierno andaluz abandere el recorte de los 89 millones de euros en el impuesto de sucesiones y donaciones, una rebaja a los que más tienen en detrimento de los que menos, porque pocas o ninguna familia trabajadora heredan más de 1 millón de euros. Esos recursos vendrían bien para poner en marcha de una manera más rápida y más sólida la renta básica, dando cobertura tanto al plan social como al plan de inclusión laboral. Esos recursos también vendrían bien para recuperar el pulso del Servicio Andaluz de Empleo y de las políticas activas de empleo destinadas a las personas en paro, orientación, formación, programas mixtos, reactivación de los protocolos de homologación de cualificaciones profesionales son clave para que las personas en paro no queden excluidas del mundo del trabajo. Por cierto, Comisiones Obreras va a seguir reclamando al Ministerio y a la Junta de Andalucía que se devuelvan a los trabajadores y a las trabajadoras a través de un plan extraordinario de formación los más de 1.000 millones de euros que se han generado en nuestra comunidad durante los años que la formación ha estado suspendida y que corresponde a la aportación que en nuestras nóminas hemos hecho. También estos recursos detraídos serían muy útiles para evitar que se externalicen sistemáticamente los servicios de las administraciones públicas, provocando la misma devaluación y precarización que en el sector privado y, por tanto, vendrían bien para poner en marcha el acuerdo de cláusulas sociales que va tarde en su implementación. Nos preocupa enormemente que no aparezcan reflejadas en el presupuesto dos cuestiones importantísimas para Comisiones Obreras. La primera es la igualdad y la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La igualdad y este pacto precisan de una mayor dotación presupuestaria. Ya son 7 las mujeres asesinadas en Andalucía y esto no podemos permitirlo. Y la segunda es que no se puede querer aprobar una estrategia de seguridad y salud sin ninguna plasmación en los presupuestos. Evitar las muertes en el trabajo, evitar las enfermedades profesionales y frenar la pérdida de salud que están sufriendo las personas trabajadoras precisa de voluntad política, pero también de recursos para la inspección, para los controles, que impulsen y orienten más la seguridad y la salud en el trabajo como prioridad. Desde Comisiones Obreras hemos valorado el presupuesto con la visión del mundo del trabajo y reconocemos los esfuerzos del Gobierno andaluz. Sabemos que el presupuesto de una comunidad responde a los inputs generales y que está condicionado principalmente por los presupuestos generales del Estado y por el reparto establecido en la financiación autonómica, que es la manera de repartir los ingresos tributarios. Por eso no logramos entender que el Gobierno andaluz no se pare, reconozca las limitaciones y aglutine fuerza con los partidos de la oposición, con las organizaciones sindicales más representativas y con la sociedad civil andaluza, para que todos reclamemos juntos que esta Andalucía tiene que estar presente en el diseño de las grandes políticas de cohesión, como por ejemplo para tener la conexión a Algeciras-Bobadilla. Que no reclamemos todos juntos que Andalucía ocupe el lugar que le corresponde en el reparto de los presupuestos generales del Estado para tener un plan de empleo en favor de las personas en paro y que Andalucía tenga un sistema de financiación que sea justo con los andaluces y las andaluzas y que garantice la igualdad de oportunidades. En esto último, debemos decir que tenemos expectativas puestas en el grupo de trabajo creado en el Parlamento, que entendemos no puede quedarse solo en una comparecencia, sino que debe gestar compartidamente una propuesta. El Gobierno andaluz nos tendrá al lado para reclamar una financiación autonómica justa, porque está en juego el presente y el futuro de nuestra tierra, pero también la cohesión social de este país.
De este modelo va a depender en mayor o menor medida la prestación de los servicios públicos fundamentales y las oportunidades que vamos a tener el conjunto de andaluces y andaluzas. Consideramos que las propuestas tienen que estar orientadas a superar las deficiencias del modelo actual, a que resulte transparente, estable, justo, equitativo y suficiente, y que se asiente sobre dos premisas fundamentales: la solidaridad y el acceso a los servicios públicos y a las prestaciones fundamentales en condiciones de igualdad para todos los españoles, vivan donde vivan. Por eso, no se trata solo de cumplir los techos de gasto y las reglas de Bruselas, o las que impone Montoro o de Guindos. Se trata de abrir las costuras a las reglas para que la gente pueda tener derecho y trabajo, y para que las empresas puedan producir. Se trata de recursos, sí, pero también se trata de eficiencia en su implementación. Y para conseguir más eficacia, el Gobierno no puede diseñar unilateralmente las leyes que nos afectan y no puede ejecutar sin seguimiento, sin evaluación y sin rendición de cuentas sociales las mismas. Gobernar la política sin concurso de los actores económicos y sociales supone restar eficacia, y en tiempo de escasos recursos es un lujo que los Gobiernos no deberían correr. Por eso reclamamos participar en el diseño de las políticas públicas, porque afectan a nuestras vidas. Hay que democratizar la democracia. Y es por esto por lo que vamos a seguir reivindicando desde Comisiones Obreras la Ley de Participación Institucional. Somos de las pocas comunidades que ya quedamos sin ella. Si realmente hay voluntad, le pedimos al Gobierno andaluz que la incluya en el calendario normativo para 2018. Pero democratizar la democracia no es confundir los espacios y tergiversar las legitimidades según los gustos, los amores o los colores. La democracia tiene reglas de legitimación y las organizaciones sindicales somos más representativas porque nos lo ganamos a pulso en las urnas, en las empresas diariamente y con los votos de los trabajadores y las trabajadoras. Y por eso no vamos a permitir ninguna licencia que desvirtúe las reglas del juego. Solo una cuestión más para terminar, y sobre todo en este sentido. Comisiones es una organización que está preparada para afrontar los retos del mundo del trabajo, para organizar más y mejor a los trabajadores y trabajadoras en esa amplia diversidad que tiene hoy el mundo del trabajo. Y lo estamos sobre todo porque cuenta con lo mejor que tiene una organización sindical, que es el activismo y la militancia de los más de 150.000 personas trabajadoras afiliadas y cotizantes, y los cerca de 14.000 delegados y delegadas que representan a sus compañeros y compañeras en las miles de empresas andaluzas. A todas ellas agradezco desde esta tribuna el compromiso con el proyecto colectivo que son las comisiones obreras. Termino pidiendo al conjunto de la sociedad una mirada solidaria hacia aquellas personas que mueren en nuestras costas cuando vienen a ganarse un futuro mejor, porque todo sur tiene su norte. Es necesario construir una sociedad que tenga más humanidad y en esa construcción de proyectos de sociedad, desde el centro de trabajo, encontrarán ustedes a las comisiones obreras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tanto a la señora Castilla como a la señora López. Yo querría preguntarles, tenemos exactamente 25 minutos por delante un poco para dialogar sobre algunas cuestiones. Querría preguntarles, precisamente porque se ha apelado por ambas a la organización o a sus organizaciones, estos nuevos modelos de reivindicación que están surgiendo, véase mareas, véase movimientos reivindicativos que están surgiendo en muchísimos foros que no tienen nada que ver ni con comisiones ni con UGT. No sé desde qué prisma verlos o cómo los ven ustedes y si realmente a sus organizaciones o a la afiliación en sus organizaciones les afecta o no. Bueno, yo creo que el activismo social… No digo el social, digo el que muchas veces está justo lindando con el activismo, digamos, o la reivindicación laboral, ¿no? Bueno, como Comisiones Obreras es un sindicato de clase que se arraiga en las relaciones laborales, pero porque creemos que los trabajadores también vivimos en la sociedad y, por tanto, un movimiento sociopolítico. A nosotros no nos preocupa que haya activismo en todos los sentidos. Lo que nos preocupa es la estrategia que puede llegar a tener, en muchos casos, incluso los propios factores del capital, en todos sus múltiples sentidos, por intentar dividir todavía más al conjunto de la clase trabajadora.
Y eso sí nos preocupa, no nos preocupa que surjan actitudes, activismo en la sociedad ni en los trabajadores. Lo que nos preocupa es que desde determinados actores se quiera fomentar la ruptura de la clase trabajadora, porque al final no deja de ser un instrumento de desvertebración de la clase. No nos preocupa, porque nosotros, los más de 14.000 delegados y los más de 150.000 afiliados de comisiones obreras, demuestran que el sindicalismo de clase tiene vida y tiene fuerza. Señora Castilla. Sí, bueno. Sí, está encendido, está encendido. Está encendido. Lo primero, desde la Unión General de Trabajadores nosotros respetamos cualquier movimiento, en este caso de marea reivindicativa, en los diferentes sectores que están surgiendo. Por ejemplo, la última, la marea por una sanidad pública y demás. Pero yo tengo que decir alto y claro que la Unión General de Trabajadores no participa en ninguna de las mareas. Nosotros somos los defensores de la clase trabajadora y de las relaciones laborales en los centros de trabajo, así como también lo extendemos al resto de la ciudadanía, reforzando derechos que no tienen que ver directamente con el tema laboral. No nos preocupa en absoluto, porque cuando hay un conflicto laboral, realmente el trabajador o la trabajadora, hablando de sanidad pública, por ejemplo, en el hospital o en el centro de salud, es quien va a ir a su delegado o delegada de la UGT para que le defienda si entiende que tiene algún derecho conculcado. Lo que sí pido desde aquí es que, como bien ha dicho Nuria en su intervención, nosotros nos ganamos la representación institucional duramente todos los días. Nosotros nos presentamos las elecciones todos los días, elecciones sindicales. Y nos ganamos que entre las dos, entre estas dos mujeres, pues representamos el 80% de la clase trabajadora en Andalucía, que tenemos nuestro papel y, por supuesto, cuando se trata de un conflicto laboral o que repercuta directamente en los derechos y libertades de la clase trabajadora, quien se tiene que centrar, sea administración o sea empresa, es con los representantes legítimos de los trabajadores. ¿Pero por qué? Porque están observando que, en fin, la señora López esboza una sonrisita, pero cuando hacen este tipo de afirmaciones es porque algo estarán observando que no les está gustando nada. Y yo quisiera saber qué es lo que están observando que no les gusta nada. Cuando hacemos un diagnóstico de la situación y nos damos cuenta que en algún momento, bien por desconocimiento, yo creo siempre, yo soy una persona bien pensada y yo creo que en mi organización también somos todos muy bien pensados, pero ha habido momentos en los cuales ha habido conflictos y nos hemos sentado con esas situaciones que no son los representantes directos de la clase trabajadora. Entonces, para unas cosas sí y para otras no. Nosotros constitucionalmente, igual que los partidos políticos, estamos representados en la Constitución española en el artículo 7 y después estamos también en la norma básica de los andaluces, que es el Estatuto de Autonomía. Y además nos ampara, ¿verdad, Nuria?, una ley orgánica, que es la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Creo que estoy dando, ahora que estamos hablando tanto del mundo jurídico, ¿verdad?, y de leyes y de normas y de respeto a la ley, de respeto a la Constitución, pues nosotros tenemos esas premisas que creo que son lo suficientemente contundentes como para que cuando haya algún problema, la Administración o la empresa, me da igual que la patronal sea pública o privada, a quien tiene que llamar quien constitucionalmente está representando a los intereses de la clase trabajadora en este país. Es decir, señora López, que les den su sitio. No, solamente que los trabajadores y las trabajadoras saben que cuando hay algún conflicto laboral, cuando hay algún problema en la empresa, saben dónde tienen que acudir perfectamente y acuden a comisiones obreras y a UGT. Y, de hecho, lo demuestran los datos de los votos que hemos recibido en este proceso de elecciones sindicales que hemos terminado y que tendremos que abordar en el próximo periodo. Por tanto, yo creo que mucho más es ruido mediático y llevado a un nivel superior, porque se quiere dar una preponderancia a determinados mareas, a determinados espacios, que a lo que realmente está ocurriendo en las empresas, y es que los trabajadores y las trabajadoras, cuando tienen un problema, saben perfectamente que acuden al delegado de comisiones obreras o al delegado de la Unión General de Trabajadores y que ese es el instrumento para resolver sus conflictos. Lo demás, en muchos casos, también está alentado desde las posiciones políticas para distorsionar un poco y para llevar al carril el agua al carril que le interesa. Y creo que el hecho de que estas dos organizaciones tenemos la mayor representatividad en Andalucía del conjunto de la clase trabajadora dice y pone claro pues que los trabajadores saben dónde tienen que acudir. Y también las empresas, porque negociamos muchos convenios colectivos con ellas. Ha hecho usted, señora López, ha señalado que van a solicitar, van a pedir que se reintegre o que se devuelvan ese dinero que se ha aportado, que aportan los trabajadores para la formación, como ha estado en suspenso. No sé, la señora Castilla, si esta petición de comisiones la suscribe, ¿no?, si van a ir juntos, ¿no?, qué supone, cómo se haría, en fin, un poco cómo la arbitrarían. Bueno,
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que es un dinero que realmente tiene un carácter finalista y que es tan importante. Yo lo he dicho en la intervención, lo que pasa que hay datos que hablan de que el paro de Andalucía es un paro estructural, muchas veces motivado porque había una especialización previa al boom inmobiliario de mucha juventud que dejó de trabajar y se fue a la construcción. Y luego ahora es difícil de buscarle pues una inserción en otro tipo de puestos que a lo mejor puede ser, miren, estamos a la puerta de la robotización, ¿no? De la, como podemos decir, de la industria, la nueva revolución industrial 4.0, ¿no? De la digitalización. Eso va a significar que los trabajadores y las trabajadoras tienen que estar continuamente, no solamente en una formación continua, los que tienen la formación para el empleo, o sea, que tienen que tener competencias nuevas, sino aquellos que no tienen un puesto de trabajo, pues adaptarlo para esas nuevas necesidades. Y creo que es un dinero que realmente se detrae, como bien ha explicado la compañera, de la nómina con un carácter finalista, que es esa formación como derecho fundamental también que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Sí, la propia defensora del pueblo de España hizo una reclamación en el Congreso de los Diputados diciendo que este dinero, que es un dinero que viene de las cotizaciones, que es finalista, que viene para determinar la formación del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, pues no se había gastado especialmente en nuestro país, pero también en Andalucía. No es la primera vez que lo decimos, lo venimos reclamando tanto al Gobierno autonómico como al Gobierno central, porque además es necesario para aumentar la productividad de nuestras empresas y además también porque los trabajadores y las trabajadoras durante estos 5 años andaluces, los trabajadores andaluces hemos perdido pie con el resto de los trabajadores del país donde sí ha habido formación. Bueno, pues lo que queremos es que haya un plan extraordinario, que haya un acuerdo de las dos administraciones para desarrollar ese plan extraordinario para generar las sinergias y que los trabajadores y las trabajadoras que nos vamos a tener que enfrentar a esos procesos de automatización, de digitalización, pues podamos tener las mismas oportunidades que el resto de los trabajadores del país. Exactamente, nuestra comunidad autónoma, Andalucía, es la más perjudicada por los recortes a las subvenciones al empleo. En este sentido, porque parece ser que esas subvenciones al empleo es un sistema un tanto, a la hora de arbitrarlas, un tanto perverso, permítanme la expresión. Me gustaría saber un poquito su opinión a este respecto y un poquito la reivindicación, en qué sentido va y si habría que cambiar a lo mejor el modelo o no y si lo reivindicarían como tal ese cambio de modelo para que deje de tener, bueno, pues esa cierta perversidad, permítanme entre comillas. En principio, sí, tiene usted toda la razón en el análisis que hace previo. Andalucía lidera la cifra de desempleo, por lo tanto siempre decimos que necesita un poco más de empujón por parte del Gobierno central y nosotros estamos demandando, desde luego de nuestra organización, un plan especial de empleo, lo aviso, lo digo aquí hoy en el foro, voy a aprovechar para decirlo, ¿no? Porque esa sensación de no cumplir los objetivos porque no somos capaces de cumplirlo hace que luego, como bien usted ha dicho, se perjudique. Pero mire, yo creo que esto tiene un fondo mucho más importante. Antes apuntaba la compañera Nuria, en su intervención hablaba de la financiación autonómica. Nosotros estamos pidiendo en ese grupo, que creo que es una gran iniciativa, pero que tenga su objetivo, es que Andalucía está infrafinanciada. Y está claro, en los presupuestos de la Junta de Andalucía se reflejan que del año 2009 a 2015, si me equivoco, está aquí la consejera de Hacienda, creo que hemos recibido 5.500 millones menos, 850 millones el último año presupuestado, creo que en el 2015, 104 euros menos por cada andaluz, es decir, que es un conjunto, creo que todo es un problema muchísimo más global y que lo que pedimos que según el Estatuto de Autonomía, pues evidentemente sea la financiación directa por el número de habitantes que tenemos. Yo creo que si abordamos todo el problema de forma global, podíamos integrar ese rediseño de las políticas activas de empleo de otra manera que de ninguna manera perjudicar a Andalucía, porque, como digo, necesitamos ese empujón para salir de la situación en la que estamos. Que es cierto que tenemos un modelo productivo débil y que no genera un empleo de calidad, pues también necesitaremos más inversión y más innovación para poder llegar a conseguir ese cambio tan necesario del modelo productivo. Por lo tanto, creo que es un problema de más trasfondo económico y de financiación en su conjunto. Señora López. Sí, efectivamente, lo venimos denunciando desde el mismo momento que se produjo la reforma. El sistema los criterios de reparto de las políticas activas de empleo maltratan a Andalucía, porque es injusto favorecer a aquellas comunidades que son más ricas, que tienen más capacidad para insertar a las personas en paro
y perjudicar a aquellas comunidades como la andaluza que sufren altas cifras de paro y tiene además un tejido productivo que es incapaz de absorber pues, al conjunto de los trabajadores que están en paro. Por tanto, sería interesante conseguir un acuerdo de todas las fuerzas políticas de Andalucía, de hablar en el Parlamento andaluz, de instar al Gobierno de España a que modifique estos criterios de reparto y sea la situación de paro la que prime sobre el reparto de las políticas activas de empleo y no la inserción, porque si no, comunidades como la andaluza se verán siempre perjudicadas. Don Óscar Martín les pregunta si creen útil y necesaria una ley de participación institucional en Andalucía. Bueno, yo creo que, como Nuria sabía que a mí no me iba a dar tiempo de decirlo, pues como es verdad que no es porque seamos del mismo pueblo, es que nos compenetramos bastante bien, ha venido toda la sintonía que tenemos, ¿no? Lo que yo no digo lo dice ella y al contrario, ¿no? Se nota la sintonía y la buena relación que está pasando UGT y comisiones obreras en Andalucía, y creo que va a ir muchísimo mejor. No es que sea necesario, es que de justicia. Hay que ser valiente, y ya que tengo aquí a casi todo el Gobierno andaluz, pues yo le pediría que tiraran para adelante con una ley de participación institucional, ya que hablamos tanto de transparencia y de qué se hace con el dinero público. Pues la forma más transparente para ver exactamente la trazabilidad que se hace con todo el dinero público que pueda recibir cualquier organización. En este caso, las organizaciones más representativas, y aquí miro a mi amigo Javier, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Y mire, yo creo que también lo entendería el Partido Popular, que está aquí hoy también, ¿eh? Yo creo que lo entendería, porque además hay que agradecerles que en otras comunidades autónomas donde ellos están gobernando han sido los propulsores de leyes de participación institucional muy interesantes, ¿eh? Nosotros cuando tenemos la reunión con nuestros compañeros de otras comunidades autónomas así nos lo transmiten. Y además, mire, porque hay cosas las cosas que no se escriben parece que no existen, ¿verdad? Nosotros en las empresas negociamos miles de convenios. Pero no solamente lo negociamos para los afiliados de comisiones o los afiliados de UGT, sino para el conjunto de la clase trabajadora de esa empresa. Y, sin embargo, eso no tiene ninguna contraprestación. En el CERCLA, y aprovecho que está también aquí el presidente del CES, del Consejo Económico y Social, amigo Ángel, no solamente en el CERCLA, también en el CES aportamos una gran de sugerencias, aportaciones, valga la redundancia, a todos los anteproyectos de ley, y es un trabajo que casi no se ve, pero está ahí. Comisiones UGT está en más de 300 organismos del Gobierno andaluz. Por lo tanto, yo les pido desde aquí al Gobierno de la Junta de Andalucía, ya que está aquí Antonio Maillo, de Izquierda Unida, del Partido Socialista y del Partido Popular, que hagáis algo por los agentes económicos y sociales, y es lo que es de justicia según la ley, nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía. Una ley de participación institucional con todas las garantías, donde se pueda ver por parte de la ciudadanía que financia con sus impuestos el funcionamiento de los servicios básicos de la tierra, se vea con esa trazabilidad y esa transparencia lo que hacemos cada día. Si nosotros lo vamos a contar y lo vamos a decir, lo vamos a justificar, si es que no hay problema. Por lo tanto, yo me sumo a lo que ha dicho Nuria en su intervención y para este 2018 que empiece a tramitarse la ley de participación institucional y que no seamos la única comunidad autónoma que no la tiene, porque no tiene sentido. Sí, bueno, yo creo que desde Comisiones Obreras compartimos también, igual que la Unión General de Trabajadores, que queremos una ley de participación institucional, no solo porque la recoja la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía, que también lo recoge en el artículo 26. Queremos una ley de participación institucional porque todas las normas afectan a la vida de los trabajadores y las trabajadoras y queremos participar en el diseño público de esas políticas. Y creo que además sería importante porque mejoraría, como he dicho, la eficiencia de muchas de estas normas, porque a la hora de aplicarlas se aplica sobre la inmensa mayoría de la sociedad andaluza, que somos trabajadores y trabajadoras, y por supuesto también las empresas. Por tanto, una ley de participación institucional permitiría conseguir de una vez que lo que ahora es en función de la voluntad del Gobierno de turno, es dialogar, concertar, pues tener establecido un calendario cierto y una legalidad
clara de cómo son los procedimientos. Y además yo creo que vamos tarde porque hay muchísimas comunidades autónomas que ya la tienen prácticamente todas, independientemente del signo político que esté gobernando, ¿no? Por tanto, creo que sería importante que en ese calendario normativo 2018 apareciera la Ley de Participación Institucional. Nos quedan 10 minutitos, así que tenemos muchas preguntas. Veo que hay mucha complicidad entre ustedes, aparte de que sean del mismo pueblo. Yo no sé, ¿cuántas veces hablan al cabo del día? Díganme, yo por saber exactamente… Unas cuantas. Unas pocas, y largas, ¿verdad? Y largas, ¿eh? Y largas, ¿no? Largas. Ya lo estoy yo viendo, esas miradas de complicidad entre los dos sindicatos. Don Antonio Ojeda, de la Universidad, pregunta qué impacto ha tenido la priorización de los convenios de empresa en el panorama de la negociación colectiva, si han retrocedido los convenios sectoriales y las condiciones de trabajo, pregunta. Bueno, es verdad que la acción de brevedad para poder abordar… La acción decidida de la gente de comisiones obreras y de UGT en los centros de trabajo y también el compromiso de algunas patronales serias ha permitido que el convenio de empresa no eche raíces, porque además es perjudicial para la empresa porque atomizar la interlocución, en el caso igual de la sociedad, dificulta luego tener esa eficiencia en las empresas. Y las empresas andaluzas también las hay, y muy buenas, y eficientes también. Y por eso creo que el convenio de empresa no ha tenido ese arraigo que la reforma laboral iba persiguiendo, que no era otro que atomizar y devaluar las condiciones laborales en los centros de trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias a esa lucha diaria de nuestros delegados y delegadas y, como bien dice Nuria, a determinada receptividad por parte de la patronal andaluza que ha sabido en algunos momentos pues decir, aunque la reforma laboral iba directamente a cargarse el convenio de sector y de alguna manera atomizar esas relaciones, pero no nos podemos olvidar de algo que nosotros estamos denunciando a nivel estatal, que son las empresas multiservicios, con una precarización en el empleo donde es muy complicado poder negociar los contratos, los convenios de tipo sectorial, porque creen que prime directamente, porque van a la baja continuamente y no quitan de otra cosa más que de las condiciones laborales, de los salarios de los trabajadores, jornadas que desde luego no tienen nada de justas, ni retributivamente, ni por horario, ni por conciliación. Por lo tanto, seguiremos luchando y seguiremos apostando en cada centro, lucha, convenio, para que, por supuesto, prevalezca el sector sobre el de empresa. Doña Lola San Juan, de la Federación de Cooperativas, quiere saber si hay cabida para la economía social, el cooperativismo en la concertación social, y pregunta por una cuestión que han hecho mención a ella, que si se aplica las cláusulas sociales se debe de aplicar o se puede aplicar o se está aplicando una cuestión tan importante como la perspectiva de género. Bueno, lo primero, yo creo recordar, he estado 3 veces en el fórum y 3 veces que me han preguntado sobre el tema de la concertación social y la economía social. Nosotros está claro que existe… Bueno, de entrada vamos a quitarle la demonización a la palabra concertación social de una vez por todas, igual que la formación, ¿eh? Yo creo que las palabras muchas veces sufren un lastre que no es justo, porque lastra otro tipo de actitudes y comportamientos. Nosotros creemos que los grandes acuerdos están quienes estamos habilitados o quienes estamos legitimados por la ley. La Confederación de Empresarios de Andalucía, Comisión Obrera y la Unión General de Trabajadores. Es cierto que la concertación se divide en muchos otros apartados o sectores, por decir una forma, donde tienen cabida la economía social y ahí nosotros, por lo menos de UGT, no tenemos ningún tipo de problema. Es lo que siempre digo, porque realmente es la propia idiosincrasia nuestra de que debe haber esa participación. Pero los grandes acuerdos de diálogo social y de concertación, por supuesto, tienen que estar representados por lo que dice la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Respecto a las cláusulas sociales, nosotros hace un año aproximadamente firmamos, junto con la presidenta de la Junta, la CEA y comisiones y UGT, firmamos un acuerdo que, de hecho, ha sido pionero en cuanto a que ha sido muy demandado por otras comunidades autónomas por lo novedoso, que es el acuerdo del cumplimiento de las cláusulas sociales. Pero tenemos que decir que tenemos que estar muy encima, y subrayo muy encima, para que se cumplan con esas cláusulas que nosotros firmamos en su día, sobre todo en temas tan importantes, no solamente la perspectiva de género. Yo he hecho alusión a la ley islandesa. Ya me gustaría a mí una ley de esa, o por lo menos, si no es una norma jurídica, por lo menos una norma de rango inferior como puede ser este convenio. Pero nosotros hemos sufrido, y tengo aquí al compañero secretario general de la Federación de Servicios y Movilidad al Consumo, el compañero Antonio Cardeña, hemos sufrido, ¿verdad?, después de la firma de esos acuerdos por el despido de 2 trabajadores de seguridad de un juzgado de Huelva.
Y realmente estamos luchando porque uno de los principios básicos es la subrogación del personal, sobre todo porque estamos hablando de dinero público, aunque lo esté gestionando una empresa privada, por esa externalización del servicio. Pero para nosotros es fundamental no solamente que se cumpla con las condiciones laborales, los convenios ya firmados propiamente, sino sobre todo el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y, por supuesto, reivindico el papel de la perspectiva de género, no solamente como mujer, sino porque creo que realmente una tierra con igualdad de oportunidades debe dejarlo todo escrito y que se cumpla. Y si no se cumpla, que se persiga. Bueno, pues lo fácil, la concertación, el diálogo social o como queramos llamarlo, a nosotros nos gusta más concertar porque significa comprometer, no solo dialogar. Bueno, tendrá que preguntárselo la economía social a la patronal, porque en todo caso con nosotros somos la parte sindical, la que representamos a los trabajadores, y en este caso la economía social, aunque sea una economía social, son empresas y por tanto tendrá que estar y será nuestra contraparte en el diálogo social o en la concertación. Pero digo, tiene reglas y creo que estaría siempre en la parte de la patronal, por supuesto, la decisión de incorporar o no a la economía social por nosotros, bienvenida sea, pero en la bancada patronal. En relación a las cláusulas sociales, creo que todos los acuerdos que son, el acuerdo de cláusulas sociales que firmamos, ahora va a ser un año, es muy novedoso, muy bueno, es de lo más avanzado que hay en este país, mirado por otras comunidades autónomas. Y como todo aquello que es nuevo, cuesta trabajo ponerlo en marcha, y está costando trabajo ponerlo en marcha. Nosotros creemos que estas son de las cosas de vanguardia que debe apostar el Gobierno andaluz por implementarlo, y estamos convencidas que pues se pondrá en marcha rápidamente, porque de ello se juega no solamente los derechos de los trabajadores, que es muy importante, sino también los servicios públicos. Y luego una cosita que me gustaría decir es que Europa está hablando ya de que se le ha ido la mano con las reformas laborales que ha implementado en el conjunto de los países europeos y de los convenios y de la articulación de los convenios. Y creo que lo mismo que miramos a Europa para muchas cosas, pues deberíamos mirar a Europa cuando hace recomendaciones de este tipo e insta a que reconfiguremos el modelo de relaciones laborales que tenemos en este país. Nos quedan exactamente unos tres minutitos. Vamos a ver, don Fernando Rodríguez del Estal, de Ticón, bueno, pregunta, precisamente han hablado además ustedes de las nuevas tecnologías, etcétera. Les propone a ambas organizaciones crear un frente común para favorecer la creación de empresas como vehículo para crear empleo de futuro, empresas TIC. Claro, ¿qué se puede hacer en este sentido? Pues muy brevemente. Sí, bueno, tiende la mano y nosotros también, por supuesto, a colaborar, porque según Randstad, de aquí al 2020 se van a crear 1.600.000 puestos de trabajo, creo, en este sector. Y, desde luego, es necesario la colaboración de la empresa, de esa futura empresa, porque yo no creo que sea tan futuro, ya estamos en el presente de esa digitalización. Y podemos hacer un frente común, no solamente de planes formativos que podamos hacer conjuntamente, sino de ayudarnos mutuamente, ellos para que generen empleo y nosotros para que los trabajadores y trabajadoras, porque se supone, digo se supone porque todo el andar son empleos de calidad, que es lo que nosotros estamos defendiendo. Y, por supuesto, tendemos la mano a cualquier iniciativa que sea pues la generación de empleo y con las garantías laborales más justas que debe tener en nuestra tierra. Se nos quedan muchísimas preguntas, indudablemente, en el tintero. No quiero dejar pasar, bueno, dos cuestiones. Mañana hay una reunión del Grupo de Trabajo relativo a la financiación autonómica. Comparece UGT, Comisiones Obreras, la Confederación de Empresarios de Andalucía, CSI. Bueno, ¿qué van a decir ustedes? Bueno, ¿O cuáles van a ser sus propuestas, sus reivindicaciones? Un adelanto hemos hecho. Yo creo que en la intervención Andalucía necesita un modelo de financiación autonómica que sea justo con esta tierra y que se arraigue sobre todo sobre la solidaridad y sobre la igualdad de oportunidades. No solamente se lo juega Andalucía, sino el conjunto de españoles y españolas, porque yo creo que de este modelo de financiación autonómica va a depender el futuro de muchas comunidades y, sobre todo, la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en este país. 35 horas. Yo creo que mi intervención ha sido clara, ¿no?, sobre el tema. Las 35 horas, yo creo que desde la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de mi sindicato hemos hecho una apuesta directa por la recuperación. Y digo la recuperación porque a veces, como no es que no expliquemos bien las cosas, sino que esto es como los monos de Gibraltar, tapan los oídos para no escuchar. Y es muy curioso
que las 35 horas ya era un derecho que tenían los trabajadores, los empleados y las empleadas públicas en Andalucía, que a propósito de la crisis económica financiera pues se le pidió ese esfuerzo, entre otras cosas, como la disminución también del salario, de las retribuciones, sobre todo los complementos, hasta un 10% del Grupo A, que miro a la consejera de Hacienda, que conocemos perfectamente el tema de esos momentos, ¿no? Y yo creo que ya la hora de la recuperación de los derechos. Estamos subiendo en el Producto Interior Bruto, 3, y pico, vamos a terminar este año, están subiendo el IPC, que también es una de las variables que se tienen en cuenta para la recuperación de derechos, está habiendo beneficios. Pues, por lo tanto, yo creo que los empleados públicos, que desde luego se han ajustado mucho el cinturón durante estos años de crisis, es hora de que se les vuelvan a dar esos derechos. Y yo creo que el Partido Popular, que en este caso gobierna el Estado de la Nación, nos va a escuchar. Yo soy muy confiada, yo soy muy positiva. Y, sobre todo, pues no va a pedir la suspensión de la norma, porque creo que eso perjudicaría a muchos empleados y empleadas públicas que están haciendo una labor magnífica, sobre todo en los centros sanitarios, los centros educativos, han soportado unos momentos de crisis y de reducción y altas tasas de temporalidad y, desde luego, tenemos unos grandes profesionales de los servicios públicos que son el sostén del estado del bienestar. Yo siempre digo que hay que estar orgulloso de tener unos servicios públicos y de reforzarlos. Yo siempre voy a pedir mucho más, consejera, siempre voy a pedir mucho más, pero realmente hay que darle las gracias a ese personal que durante tantos años ha trabajado en condiciones con mucha dificultad y ahora ya es hora de devolverle lo que perdieron. Creo que es de justicia. Desde Andalucía, ¿cómo están viendo lo que sucede en Cataluña? El señor Frutos, la verdad es que estaba un poquito descontento con la actuación de Comisiones Obreras y de UGT, además, señalaba los dos sindicatos, es decir, por sus relaciones con los dirigentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Consideraba que realmente parecía que apoyar la secesión era apoyar la reivindicación o los derechos de la clase trabajadora, cuando a su juicio, y según señalaba no era así, se había dado una imagen errónea. No sé, ¿cómo están ustedes viendo desde Andalucía lo que sucede en Cataluña? ¿Qué voz es la que alzarían como sindicato que son reivindicativa desde Andalucía? ¿Y qué mensaje lanzarían? Me gustaría escuchar un poco qué es lo que dirían las dos centrales sindicales. Desde Andalucía, por supuesto. A nosotros, a Comisiones Obreras, le preocupa enormemente, si no fuera tan dramática la situación, si no se hablara de cosas tan serias, porque la convivencia y la democracia son cosas y son palabras mayores, podríamos decir que se trata de una gran obra de teatro, una comedia. Pero son cosas muy serias las que están ocurriendo porque estamos hablando de convivencia. Y mientras se habla del tema de catalán, se habla, por ejemplo, de recuperar las 35 horas para los empleados y empleadas públicos, de cómo hablar del modelo de financiación, de los presupuestos generales del Estado. A nosotros nos preocupa que todo se distorsione y no se sea serio en las mesas para hablar de reordenar el modelo territorial, pero sobre todo de reordenar los derechos laborales en este país, reordenar y recuperar una parte importante de esos derechos que se han cercenado durante la crisis y que han roto esas normas de convivencia y esa quiebra de la igualdad de oportunidades y, por tanto, tenemos que reconstruir a través de un nuevo contrato social entre todos y todas. Yo creo que hay que destensionar, que no podemos echar más leña al fuego y, por supuesto, Comisiones Obreras de Andalucía ha hablado por su confederación y ha pedido que se sienten a hablar, que nos sentemos a hablar y que sentemos a recuperar los derechos sociales que son la base para evitar esa quiebra que se está dando y esa fractura social que se está dando en este país. Señora Castellá. Sí, bueno, aparte de hablar varias veces con Nuria al día, también hablo varias veces al día con mi secretario general confederal y nosotros desde Andalucía pues estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo en Cataluña. Y la situación se ha provocado, por una falta de diálogo al principio. Al principio no es el principio de ahora, sino de muchos años. Por lo mismo que ha apuntado Nuria, el modelo territorial ya está totalmente extinto y hay que cambiarlo, está obsoleto. Y nosotros lo que pedimos desde UGT Andalucía es que esto tiene todavía solución, que se arregle, que los catalanes y las catalanas estén bien viviendo en España, con respeto a la Constitución española, cohesionados socialmente con el resto de las comunidades autónomas y que todos estemos orgullosos de pertenecer a un gran país como es el país al que pertenecemos todas las comunidades autónomas. Yo lo que pido es balón al suelo, que es un símil futbolístico. A la gente que me conoce más personalmente sabe que el fútbol es una de mis pasiones. Balón al suelo, tranquilidad,
templanza, hablar, que el 21 voten los catalanes y catalanas, y desde aquí mi máximo respeto y, sobre todo, mi máximo respeto al pueblo catalán, y que se pueda arreglar una vez por todas esta situación. Desde mi organización estamos muy preocupados realmente, no solamente porque con todo este conflicto, pues los derechos laborales hay que seguir peleando con ellos allí, las políticas sociales, las políticas del estado del bienestar que he nombrado antes en Andalucía, parece que han pasado también a un segundo plano porque estamos hablando todo el día de independencia sí, independencia no. Y lo que tenemos que construir de todo es un Estado donde todos estemos a gusto de vivir aquí. Y a lo mejor, lo apunto, a lo mejor la reforma que se puede plantear es tener un modelo territorial basado en el federalismo, probablemente. Pues mire, y a lo mejor así todos tenemos y podemos opinar, pero que opinemos todos. Que opinemos todos los que constituimos, como digo, este gran país. Bueno, unidad de acción, última pregunta. Les veo, ha comentado usted además que esta relación que existe ahora mismo entre UGT y comisiones, bueno, es muy buena y además parece que como que va a ir mejor en el futuro. ¿En qué están pensando ambas? Bueno, una de las cosas que es bueno, porque aparte de que nos conocemos y precisamente su padre, el padre de Nuria, es de mi barrio, de un barrio muy poblado de Écija, entonces es obvio y tenemos familias emparentadas. Yo tengo que decir que con Paco Carbonero estuve 3 años y es un gran sindicalista y una gran persona. Lo dije un día públicamente y lo vuelvo a repetir. Es una gran persona y para mí fue un orgullo compartir con él 3 años en unos momentos de mucha dificultad, cuando yo me incorporé al mundo sindical, procediendo desde un aspecto laboral que no tenía nada que ver con el sindicalismo, estaba bien en la gestión, ¿no? Y desde luego, pues yo cuando me dijo que ya no iba a repetir en el mandato, pues me confesó que no iba a ser, ahora sí lo puedo decir, ¿no? Me confesó que no iba a ser. Entonces yo le dije que quería, no solamente porque yo no voy a caer en el tópico, las mujeres, no, creo que una persona que está muy preparada, que tenemos muchos puntos en común y sobre todo porque una de las cosas que nosotras, y yo le hablé con ella el primer día que la conocí, es que nos debemos ese respeto y esa lealtad mutua. Yo creo que si estamos con la unidad de acción, que es el mayor tesoro que puede tener la UGT y las comisiones obreras, si mantenemos y reforzamos la unidad de acción, somos imparables. Imparables. Y eso no es porque seamos imparables por el propio ego que podamos tener en un momento dado, oye, que también que somos humanas, sino porque realmente va a repercutir en la mejora de las condiciones sociolaborales de los trabajadores y las trabajadoras andaluzas, que se vean reflejadas en 2 grandes sindicatos, en 2 grandes organizaciones sindicales, que nunca ha dudado, que ha sido muy valiente, que se ha tirado a la calle, que tenemos gente perseguida, que tenemos gente, más de 300 compañeros procesados por defender el derecho a huelga y que, desde luego, aprovecho aquí para pedir la derogación del 315.3, siempre que puedo lo pido, del Código Penal, y creo que nos augura un futuro de entendimiento y de lealtad, que es lo fundamental cuando estás en una responsabilidad como esta, que tienes detrás, pues eso, a tus afiliados, tus delegados y sobre todo al conjunto de la clase trabajadora, que se tiene que sentir muy identificada con el modelo organizativo que las dos lideramos actualmente. Señora López. Bueno, pues agradecer, además aprovecho este espacio, a Carmen la generosidad que ha tenido conmigo en estos escasos 4 meses que llevo de secretaria general de Comisiones Obreras. Siempre ha estado ahí en las dificultades y creo que además dice mucho de ella cuando me he visto en alguna complicación, que siempre me ha tendido la mano y creo que es de justicia agradecerle su generosidad. Y luego la unidad de acción para comisiones obreras es estratégica y si algo estamos preparando es recuperar los derechos que han arrebatado a la clase trabajadora. Pero que nadie se asuste, que queremos arrebatar los derechos y recuperar los derechos desde el diálogo con la empresa y desde el diálogo con los gobiernos. Creo que tenemos que tener en estos momentos que vive el país altura política, volver a reconstruir el pacto de convivencia y ese pacto de convivencia significa empezar por el centro de trabajo, que es donde los trabajadores y las trabajadoras se ganan el sustento y las empresas se ganan su vida. Muchísimas gracias a ambas y hoy clausura este acto don Juan Antonio Romero, director de Administración de Asisa en Sevilla. Buenos días. En nombre de los patrocinadores Vodafone y Asisa queremos agradecer a todos los aquí presentes la asistencia al acto. Agradecer también a Nueva Economía, Forum, la organización del mismo, a las ponentes de hoy, a Carmen, a Nuria, gracias por vuestras aportaciones. Permitidme una pincelada sobre Asisa. Asisa es una compañía de capital
100% español, cuyo accionista único es la cooperativa médica Lavinia, que agrupa a más de 14.000 médicos. Por su carácter de cooperativa, no tiene ánimo de lucro, e invierte todos sus beneficios en equipamiento médico y tecnología que repercute para que sus más de 2 millones de asegurados gocen de la mayor y mejor oferta asistencial del mercado. Muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro.